Dios Padre cumple sus promesas con su poder. De la Santa Biblia, Reina Valera, traducción 1960 al español. Vamos a continuar leyendo Romanos desde el capítulo 9 en adelante en el Nuevo Testamento, con relación a la justicia que es por fe y el remanente de Israel. Así dice la palabra. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas ha dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos son que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se han vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defensión de riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la raíz savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertados. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en
credulidad serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en sus propios olivos. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada cual. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro lo uno de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe, o si de siervo en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mirad, es la venganza, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo al que impuesto al que respeto al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vivamos la arma de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lasciva, no en contienda y envidia,
sino vestío del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracia a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, moriremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contritado, ya no anda conforme al amor. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tiene tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que
Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorifique al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperaban en él, y el Dios de esperanza lo llenó de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de toda manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermano, en parte dar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, como la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y lo que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos,
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que seáis librados de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea creado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Hermanos, en el libro de Romanos, del capítulo 11 hasta el capítulo 15, hemos venido leyendo el remanente de Israel, la salvación de los gentiles, la restauración de Israel, los deberes cristianos, los débiles en la fe y el evangelio a los gentiles que el apóstol Pablo se ha propuesto en este tiempo dedicarle y predicarles de Roma hasta España, la iglesia primitiva, en el libro de Romanos, que es la historia de la evangelización de los apóstoles y de entrar dentro de la evangelización a todos los gentiles, o sea, los que no son judíos, que han sido evangelizados. Sabemos que la persona que está llena del Espíritu Santo vive una vida fructífera, gozosa y victoriosa. Esto no significa que estén exentos de dolores y carga, pero en términos generales su vida es de plenitud, para la cual no existe sustituto. Y vemos que Pablo anda libertando en Cristo a todos los pecadores, gentiles y no gentiles, que deseen aceptar al Padre Celestial, que es fiel en restaurar una comunión, una comunidad, una iglesia. Lo importante aquí es que Pablo habla de Dios y le da la importancia de cada una de esa dimensión espiritual, emocional, mental y física que necesita el pueblo para mantenerse conectado. Jesucristo, que es la base importante, que es la raíz, como él habla de la rama y la raíz, nos mantiene unidos a él, pero es nuestro deber seguirle con nuestra cruz, cargar con ella y soportar. Muchas veces nos confundimos, nos sentimos culpables y nos vemos perdidamente bajo una culpa de pecado. Sin embargo, recordemos que Jesucristo asumió esta culpa en la cruz y pagó nuestra deuda en su totalidad. Si la deuda ha sido pagada y hemos sido liberados de los cargos, entonces ya no somos culpables, porque venimos a ser declarados perdonados. El Señor no quiere que escondamos el gozo de nuestra salvación bajo una manta asfixiante de culpa, de pecado, de sentirnos incapaz de estar en una relación con el Padre. Más bien seguirle a Jesús con nuestra cruz a cuesta, y que estemos llamados a regocijarnos en la gloriosa redención que el sacrificio de esa muerte en cruz de Cristo
hizo posible en nosotros una gracia, una salvación, y así podemos apropiarnos de ese gozo que dice el Evangelio de Juan 8:13, es como una promesa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces vayamos y vivamos una vida en libertad hoy.